don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Estoy en el mundo Shinobi capítulo 101 al 105. Shigeo no pudo evitar reírse ante la escena. Volteó la cabeza hacia el avergonzado Noki, le hizo un gesto con el pulgar y dijo: la cena no es necesaria, pero debo decir, tercer Tsuchikage, vaya plan. Qué lástima que haya fracasado. Con eso, se dio la vuelta y se fue, dejando a todos los demás en la habitación mirando al Noki. Tercer Tsuchikage, ¿podría ser que este supuesto examen conjunto tuviera algún propósito oculto? Al principio, cuando Yuagakure sugirió a Takigakure organizar un torneo de este tipo, hubo sospechas. Pero Yuagakure fue astuto. Enumeraron todos los supuestos beneficios. Estimular la economía local, atraer el juego y el turismo, y difundir la fama de Takigakure por todo el país. Incluso se ofrecieron a financiar la construcción del recinto. Con tantas ganancias por obtener, el daimín del país de las cascadas accedió. Incluso pensó que esto podría dar prestigio a Takigakure y fortalecer los lazos con las demás aldeas. A primera vista, parecía que estaban saliendo beneficiados. Pero las palabras de despedida de Shigeo hicieron sonar las alarmas. Tercer Tsuchikage, ¿podría la aparición de esa quimera en la arena tener algo que ver con Iwagakure? Insistió el daimín de Takigakure. Otros también fruncieron el ceño, mirándolo fijamente. No, claro que no. No sé nada al respecto. No tiene nada que ver conmigo. Noki agitó las manos rápidamente. Si lo admitiera aquí, sería un tonto. Al final, por muchas sospechas que tuvieran, no había pruebas. Y si las hubiera, ¿qué pasaría entonces? Una nación pequeña como el país de las cascadas no podría atacar al país de la tierra. Carecían de tal poder. Tras este incidente, muchas aldeas regresaron a sus hogares desconsoladas. Desde ese día, durante muchos años, ninguna otra aldea se atrevió a proponer un examen conjunto de ese tipo, hasta mucho después, los exámenes Chunin organizados en Konoha. Pero esa es una historia para otro momento. Mientras tanto, aunque el piso superior del hotel todavía estaba en caos, Shigeo felizmente llevaba una bolsa llena de dinero, un trofeo y un certificado de regreso a su escuadrón de Konoha. Sin el trofeo y el premio en metálico, no contaría como haber completado la misión. Ahora, el tercer Hokage no puede quejarse. Dijo con una sonrisa, levantando las recompensas para que todos las vieran. Los demás estaban conmocionados. Con razón había abandonado el grupo. Había ido a exigir las recompensas. ¿Tanto dinero, cuánto hay ahí? Los demás estudiantes, tras aclarar sus malentendidos, se reunieron con una amplia sonrisa. Los ojos de Midgumi brillaron y luego se apagaron. ¡Qué lástima! Aposté por ti para ganar la final. Si hubiera cobrado mi boleto, sería rico ahora mismo. Kakashi le dio una palmadita en el hombro. ¿Qué? 300 rim. Olvídalo. Te invito a un dango luego. ¿En serio? ¿Y qué tal si invitas a todos? Los ojos de Gumi brillaron de emoción. Espera, Kakashi revisó sus bolsillos. A diferencia de Gumi, quien al menos había ganado algunas apuestas, Kakashi había estado perdiendo sin parar. ¡Genial! Cuando volvamos, Kakashi-sensei nos invitará a dango. Exclamó Shigeo, poniéndose de pie de un salto. Incluso Itachi rió entre dientes, dándole un golpecito en el hombro a Shigeo. ¿No deberías ser tú quien nos invite? Ya invitaste a esas dos chicas, Yujito y FK, a un festín. Pero a nosotras no. Los demás inmediatamente estallaron. ¿Sí? No te olvides de nosotros solo por un par de caras bonitas. Ganaste 20.000 rim en las 2 primeras rondas. Sigue siendo con Nara Sensei.
Cuando volvamos, Shigeo invita. Shigeo trata. Shigeo trata. Coreaban todos. Está bien, yo invito. Quiero yakiniku, igual que las chicas. Yo también quiero barbacoa. Y sumo. Y una fuente termal. Riendo y charlando, el grupo emprendió el regreso hacia Konoha. En la oficina del Hokage, Hiruzen saltó y sonrió mientras admiraba el reluciente trofeo y el premio en metálico. Por primera vez, su rostro, habitualmente severo, mostró genuina satisfacción. Bien hecho, todos. Shigeo, has trabajado duro. Nara Shikaku, Kakashi, Gumi, ustedes tres quédense. Los demás pueden irse. Los estudiantes hicieron una reverencia y se marcharon. Los tres instructores se quedaron, relatando cada detalle de la misión. Cuando describieron el repentino estallido de chakra de la bestia con cola desconocida de Shigeo, la sonrisa de Hiruzen se desvaneció lentamente. ¿Lo controlaba, o no? El arma más poderosa del mundo seguía siendo una amenaza, si no se la podía domar. Parecía controlado, respondió Shikaku con cuidado. Hiruzen asintió, aunque su mirada era sombría. Siempre se había preguntado, ¿cómo pudo un simple niño destruir la mitad de Yagakure? Ahora, quizá, lo entendía. Había un poder extraño y aterrador en su interior. Tras el informe, Hiruzen cerró los ojos un buen rato. Finalmente, dijo, ya basta. Puedes descansar. Los tres hicieron una reverencia y se marcharon. Afuera, encontraron a los 9 estudiantes esperando. Shigeo jugaba las peleas con Itachi. A pesar de su habitual frialdad y reserva, Itachi reía abiertamente cuando estaba con Shigeo. Sensei. Sensei. Los estudiantes se agolparon a su alrededor. Shigeo dijo que nos invitará a un baño termal, y luego a yakiniku. Tienes que venir también. Kakashi tosió, dispuesto a negarse, pero Gumi le echó un brazo sobre los hombros. Vamos. Acabamos de volver. El trabajo puede esperar hasta mañana. Vamos. Muy bien. Vitorearon los estudiantes, saltando de alegría. Juntos, en medio de una multitud ruidosa, se dirigieron hacia las aguas termales. Aguas termales, carnes a la parrilla, risas y discusiones lúdicas llenaron la noche de alegría. Después de un festín y un largo baño, el grupo finalmente se dispersó cerca del amanecer. Pero cuando Shigeo abrió la puerta de su habitación, se quedó paralizado. Allí, colgando boca abajo del techo, estaba Jiraiya, con el cabello blanco cayendo como una cortina fantasmal, los brazos cruzados y su voz retumbante y severa. Fuiste a las aguas termales y al yakiniku sin mí. ¿Cuándo regresaste? ¿Sabías que estaba allí, por qué no viniste a buscarme? Preguntó Shigeo con impotencia, dejando caer su mochila y cambiándose de ropa. Incluso después de terminar de cambiarse, Jiraiya todavía estaba colgado allí. Sensei, por favor, bájese. Menos mal que puedo ver bien de noche. Si no, con su largo cabello blanco colgando así en la oscuridad, mataría a cualquiera del susto. Jiraiya saltó del techo. Al principio, quería asustarte, pero olvidé que ves aún más nítidamente de noche que de día. Mi esfuerzo fue en vano. Shigeo se levantó, se puso el pijama y saltó a la cama. En cuanto se acostó, cerró los ojos. Shigeo, ven conmigo a algún lugar mañana. Quiero encontrar a alguien que pueda examinar tu cuerpo, dijo Jiraiya. De hecho, ya llevaba 2 días de vuelta en la aldea. Justo antes, el tercer Hokage le había hablado largo y tendido, principalmente sobre lo ocurrido con Shigeo en Uchen. Había liberado una enorme cantidad de chakra de la bestia con cola, pero nadie sabía a qué bestia pertenecía. Necesitaban respuestas. Está bien, iré contigo mañana, murmuró Shigeo, ya medio dormido. A la mañana siguiente, Jiraiya llevaba la mochila de Shigeo, mirando con curiosidad al chico que lo seguía. Le dio una palmadita en la frente. ¿Qué te pasa? Anoche estabas lleno de energía en la barbacoa con tus amigos, y ahora pareces medio muerto. Sensei, apenas ha salido el sol.
Me sacaste a rastras cuando no habíamos descansado bien en 2 o 3 días mientras volvíamos a Konoha a toda prisa. Y anoche también volví tarde, se quejó Shigeo, arrastrando los pies. Hay cosas que no pueden esperar. ¿Sabes qué poder de la bestia con cola llevas? El incidente de Wuchen, lo suprimiste tú solo. Es un chakra increíble. Pero ¿qué pasa si ese poder estalla sin control? ¿Has reforzado tus sellos? Si no se gestiona correctamente, sellar el chakra puede dificultar tu uso. Por eso necesito que alguien te examine con cuidado y descubra qué hay exactamente en tu interior. Jiraiya había sospechado durante mucho tiempo que Shigeo tenía chakra de bestia con cola, pero no esperaba que fuera tan fuerte. La noche anterior, el Alto Consejo de Konoha había celebrado una reunión que duró hasta el amanecer. Algunos sugirieron confinar a Shigeo dentro de la barrera en la parte trasera de la aldea, que el clan Yamanaka sondeara su mente y luego realizara rituales de sellado para analizar su cuerpo. De esa manera, podrían determinar la verdad de inmediato. Pero el tercer Hokage lo había vetado. Conocía el temperamento de Shigeo. Jamás cooperaría. Si la aldea lo obligaba, provocarlo podría ser un desastre. Así que, en lugar de eso, Hiruzen le pidió a Jiraiya que llevara a Shigeo al templo de Aoyama para buscar al anciano Tengen, un sabio solitario que podría identificar la naturaleza de la bestia con cola. Jiraiya también recibió instrucciones de informar de inmediato una vez que se supiera la verdad, para que la aldea pudiera decidir qué hacer. Por la seguridad de la aldea, necesitan respuestas, pensó Jiraiya. Pero lo que más me preocupa es este niño. No creo que sea el 9 colas que llevas dentro, dijo Jiraiya en voz alta. Podría ser el 4 colas o el 5 colas, ya que has estado en Iwagakure. Sea lo que sea, ¿cómo te enredaste con una bestia con cola? Shigeo, ¿sabes realmente qué llevas dentro? Jiraiya siguió divagando, pero Shigeo apenas reaccionó, arrastrando los pies con indiferencia. Tras un largo silencio, finalmente murmuró. No te preocupes. Sé lo que hago. Eso no es suficiente. Por tu propia seguridad, necesitamos certeza. Si una bestia con cola se vuelve loca, es demasiado tarde para lamentarse. Muchos Hinchkriki en la historia han sido devorados por sus bestias. Por eso las aldeas les temen. No podemos ser descuidados. Después de 3 días de viaje, llegaron al templo de Aoyama, donde residía el anciano Tengen. Aunque viejo y destartalado, el templo estaba impecable. El humo del incienso se elevaba en el patio, donde un joven monje barría. Al verlos, juntó las palmas de las manos. Por favor, pasen. Mi maestro espera en el salón principal. Dentro del salón se encontraba sentado un monje anciano de barba blanca como la nieve, frágil y desdentado, con la mirada nublada apenas enfocada. Al verlos, se levantó lentamente y avanzó arrastrando los pies. Aunque Shigeo tenía los ojos cerrados, su sentido del espejo le permitió ver al anciano monje acercarse tambaleándose. No pudo evitar reír a carcajadas. Sacerdote mayor, estoy aquí. Extendió su mano para guiar al anciano. Shigeo, muestra algo de respeto, advirtió Jiraiya con severidad. Jajaja, está bien. Ninguno de los dos ve con claridad. Compartir unas risas alivia la carga, rió el anciano monje, agarrando la mano de Shigeo. Se acomodó en su cojín, mientras el joven monje traía esteras para Jiraiya y Shigeo. Mientras estaban sentados, el anciano monje palpó el brazo de Shigeo. Su sonrisa se desvaneció gradualmente y el ambiente en la sala se volvió más pesado. Maestro, ¿sentiste algo? Preguntó Jiraiya con ansiedad. Sí, efectivamente alberga una bestia con cola. Si quisiera, podría desatar ese poder, dijo el anciano monje lentamente, con la voz entrecortada por la edad. Entrecerró los ojos, intentando disipar la visión borrosa, pero no pudo. He oído que su chakra es 5 o 6 veces mayor que el de las bestias con cola comunes. ¿Puedes identificar qué bestia es? ¿Está entera o solo fragmentos de chakra? ¿Qué explica una fuerza tan abrumadora? Insistió Jiraiya. Conocía las posibilidades, como Naruto, que solo poseía la mitad yang del 9 colas.
o los hermanos dorados y plateados de Kumogakure, que habían devorado la carne del 9 colas y obtenido su chakra. El caso de Shigeo debía aclararse. Huyen, trae el agua pura de la visión, ordenó el anciano. El joven monje salió corriendo. Mientras tanto, el anciano maestro recorría los dedos de Shigeo, uno por uno. Hijo, pase lo que pase, debes seguir el camino correcto. Si lo haces, el mundo shinobi será bendecido. Milímetros, asintió Shigeo débilmente. Para él, no importaba si estaba bien o mal, solo que los demás no le hicieran daño. De lo contrario, fueran quienes fueran, jamás los perdonaría. El anciano sonrió levemente ante su respuesta y luego se volvió hacia Jiraiya. El camino de un niño depende en gran medida de quienes lo rodean. Sobre todo a su edad. Debes tratarlo con mucho cuidado, con mucho cuidado. ¿Entiendes? Jiraiya tenía casi 50 años y había visto suficiente del mundo como para comprender las cosas sin que se lo dijeran directamente. El significado del abad era claro. Si mantenían una buena relación con Shigeo, sería bueno no solo para él, sino también para Konoha, para el equilibrio del mundo shinobi. Sí, no se preocupe, maestro abad. Cuidaré bien de Shigeo. El abad asintió lentamente. Al poco tiempo, la pequeña novicia regresó trayendo el agua de la pureza, colocando la palangana de porcelana entre ellos. Winen, sal y cierra las puertas del salón. Sí, maestro. Una vez que el novicio se fue, solo Shigeo, el abad y Jiraiya permanecieron en el salón principal. El anciano abad murmuró un conjuro, formando un sello con ambas manos y presionándola sobre sus ojos. Cuando por fin los abrió, sus párpados caídos se levantaron y sus ojos nublados se abrieron de repente. Dijo en voz baja. Hijo, mira dentro del agua. Dime qué ves. Shigeo ladeó la cabeza y miró la superficie clara. Solo vio su propio reflejo. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Maestro, no hay nada allí. El abad se agachó, y Jiraiya también. Los tres miraron dentro de la palangana de porcelana, pero aparte de sus reflejos, no había nada. Usa tu chakra, dijo el abad, palideciendo. Deja que tu cuerpo libere su poder. Pensando que el abad no había visto nada, Shigeo cooperó. Dejó que su chakra fluyera por cada vena y poró, liberando una poderosa ola como si su propio cuerpo se convirtiera en un vendaval. ¡Ah! El abad lanzó un grito de horror, agarrándose el pecho mientras miraba en todas direcciones, luego de vuelta a Shigeo. Su rostro arrugado palideció. Tú debes saber lo que hay dentro de ti, ¿no? Antes, cuando Shigeo estaba tranquilo, el abad había vislumbrado la sombra del 9 colas en el agua. Pero cuando el chakra se encendió, apenas podía creer lo que veía. ¿Qué pasa, maestro? ¿Qué viste? Preguntó Jiraiya con urgencia. Había mirado con tanta atención que ni siquiera parpadeó, pero seguía sin ver nada. El abad sujetó los dedos de Jiraiya, temblando. Abrió la boca, pero luego la volvió a cerrar. Miró a Shigeo, de pie, con los ojos cerrados y una leve sonrisa en los labios, como si ya lo supiera todo. Él lo sabe y él lo sabe todo. El abad cerró los ojos con fuerza y agitó las manos. Vete. Sal de aquí. Jiraiya, recuerda lo que te dije. No me preguntes nada más. Solo vete. Maestro abad, ¿qué bestia lleva dentro? Insistió Jiraiya. Ya lo había adivinado. Shigeo no llevaba restos de chakra, sino una bestia entera, quizá incluso más. Váyanse. Gritó el anciano, poniéndose de pie y tambaleándose hacia la puerta lateral. Pero antes de irse, se giró una última vez. Allí estaba Shigeo, con los ojos suavemente cerrados, con el aspecto de un niño inofensivo. Pero el abad sabía la verdad. Dentro de ese pequeño cuerpo habitaban 5 bestias con cola. Imposible. Imposible. ¿Cómo podía existir una persona así en este mundo? Estaba aterrorizado. Si Shigeo perdía el control, si se volvía loco, podría destruirlo todo. Afuera, Jiraiya envió a Shigeo por la montaña hacia la ciudad, mientras él mismo regresó para enfrentarse al abad.
Irrumpió en el aposento del abad y encontró al viejo monje haciendo las maletas como si estuviera dispuesto a huir. Jiraiya lo agarró del brazo. Maestro Tenjuan, dígame, ¿qué vio? El abad miró a su alrededor presa del pánico, asegurándose de que nadie más lo escuchara. Por fin, se acercó y susurró. Tu discípulo, es un monstruo. Un monstruo. Jiraiya se quedó paralizado. ¿Qué tonterías estás diciendo? No digo tonterías. Incluso un Hinchkriki normal podría entenderlo. Pero él alberga 5 bestias en su interior. 3 colas, 4 colas, 5 colas, 6 colas y 9 colas. ¿Qué otra cosa podría ser semejante sino un monstruo? Si pierde el control, traerá la calamidad a todo el mundo shinobi. El abad negó con la cabeza, con voz temblorosa. Cuando leí sus huesos, presentí un destino que desafía al mismísimo cielo. Ahora veo que es cierto. No puedes ser asesinado. Nunca lo lograrás. Un monstruo, un monstruo. A Jiraiya se le erizó la piel, se le erizó todo el pelo. En el monte Mimboku, el gran sapo no había dicho esto, solo que Shigeo poseía el poder de una bestia. Pero 5. ¿Cómo era posible? Ni siquiera recordaba cómo bajó de la montaña ni cómo regresó a la posada. Esa noche, observó a Shigeo sin dormir ni una sola vez. ¿Podría este chico ser realmente tan aterrador? Shigeo, por supuesto, ya lo había adivinado. No le importaba. El abad se lo diría a Jiraiya, y Jiraiya se lo diría al tercer Hokage. No le importaba si Konoha lo consideraba amigo o enemigo. Mientras tuviera el poder de protegerse, podría dormir tranquilo. A la mañana siguiente, se despertó con la sonrisa forzada de Jiraiya. Te toca. Ven, te llevaré a comer algo delicioso. Arrastró a Shigeo y comenzó a vestirlo. Puedo hacerlo yo mismo, murmuró Shigeo, desconcertado. Incluso sus ojos, normalmente desenfocados, reflejaban un rastro de curiosidad. Jiraiya vio que Shigeo rechazó su ayuda para cambiarse de ropa y preguntó con calma. ¿Te preguntas por qué regresé en lugar de salir corriendo a informar al pueblo? Shigeo parpadeó y luego asintió. Sí. ¿No deberías ir directo a Konoha? Cuanto antes se entere la aldea, mejor, ¿no? Como ninja de Konoha, por supuesto que lo reportaré todo. Pero Shigeo, ¿puedes decirme por qué tu cuerpo lleva la presencia de bestias de 5 colas? La voz de Jiraiya transmitía más curiosidad que juicio. Shigeo se frotó los dedos, pensó un rato y luego negó con la cabeza. Yo tampoco lo sé. De alguna manera, sin darme cuenta, bestias con cola simplemente ya aparecieron dentro de mí. Las mismas que ya existen en este mundo. ¿Por qué hay duplicados? No puedo explicarlo. Simplemente ya están alojadas dentro de mí en algún lugar. Raro, ¿verdad? La verdad de sus ojos de espejo, capaces de replicar cualquier jutsu que viera, era un secreto que solo le había contado a Ramsey, el Hinchkriki de 4 colas. A nadie más. Incluso el gran sapo se había limitado a insinuar que podía dominar cualquier técnica que viera. Si Jiraiya lo hubiera pensado mejor, quizá lo habría adivinado. Pero como no lo había hecho, Shigeo no iba a decírselo. Porque si hubiera que elegir entre Shigeo y Konoha, Jiraiya siempre elegiría la aldea. Shigeo no quería arriesgarse. Ya tenía suficiente poder para protegerse, pero no quería que lo trataran como el enemigo del mundo, no cuando apenas tenía 7 u 8 años. Así que guardó su secreto. Sobre todo con el tercer Hokage aún en el poder, no diría nada. Jiraiya suspiró y luego asintió. Está bien. Comamos algo y luego volvamos a Konoha. El desayuno fue insípido, cargado de tensión tácita. Después, ambos regresaron apresuradamente al pueblo. Shigeo había considerado separarse por su cuenta, pero ya le había prometido al tercer Hokage completar 3 tareas para la aldea. No era de los que faltaban a su palabra. Además, aunque supieran de las bestias que albergaba en su interior, ¿qué podían hacer? No se atreverían a intentar nada, a menos que quisieran arriesgar la supervivencia de Konoha. Efectivamente, cuando Jiraiya le dio la noticia a Hiruzen Sarutobi, el anciano casi se cae de su silla. ¿Qué acabas de decir?
¿Bestias de 5 colas? Imposible. El anciano Tengen lo juró. Incluso usó el agua de la claridad, informó Jiraiya. ¿De verdad viste bestias de 5 colas? La mente del tercer Hokage daba vueltas, con todas las posibles consecuencias desfilando ante él. ¿Estaba el mundo a punto de cambiar? No los vi yo mismo, pero eso es lo que afirmó el anciano Tengen. Jiraiya frunció el ceño. Pero Sensei, ¿se habrá equivocado? Quizás se esté volviendo senil. Después de todo, el 9 colas está sellado dentro de Naruto, ¿cómo podría haber un segundo? Incluso el propio Shigeo parecía no tener ni idea. ¿Será un extraño malentendido? Hiruzen caminó en círculos y finalmente dijo. Sea cierto o no, este asunto debe quedar entre nosotros. A partir de ahora, tienes prohibido contárselo a nadie. Si otros preguntan, no sabrás nada. ¿Entendido? Sí. Jiraiya inclinó la cabeza. En cuanto a Shigeo, trátalo bien. Un nudo solo lo puede desatar quien lo hizo. Quizás pueda controlar a estas bestias. Después de todo, en el caos del castillo Takeshi, brotó chakra equivalente a 5 bestias, y aún así no perdió el control. Eso por sí solo demuestra algo. Por ahora, debemos creer en él. El tercer Hokage bebió profundamente de su taza de té, intentando calmarse. Esperaba que el anciano Tengen se hubiera equivocado. Nunca había sucedido algo así. Por último, repitió solemnemente. Recuerda. No se lo digas a nadie. Me encargaré de los superiores con otra explicación. Y díselo al propio Shigeo. Él también debe guardar este secreto. ¿Entiendes? Sí. Jiraiya salió de la oficina, con un largo suspiro y rascándose la cabeza. El peso de lo que llevaba encima era aplastante. Caminó por el pasillo y se topó con Danzo Shimura. Jiraiya. Has vuelto. ¿Y bien? ¿Qué hay dentro de Ikeega Shigeo? Esto lo debe decir el Hokage, no yo, desvió Jiraiya, caminando sin detenerse. Danzo frunció el ceño y se burló. ¿Crees que ese chico es impresionante? Es solo un mocoso de 7 u 8 años. Jiraiya se detuvo y miró hacia atrás, en silencio. En ese momento, una voz familiar llamó desde abajo. Jiraiya-sensei, ¿estás ahí arriba? Danzo se quedó paralizado como una rata acorralada. El pánico se reflejó en su rostro y se escabulló como un insecto asustado, agachándose en una habitación lateral. Jiraiya lo miró desconcertado. ¿Cuándo le había cogido tanto miedo Danzo a Shigeo? ¿No era él quien siempre tramaba arrastrar al chico a la raíz? Danzo-sama. ¿Qué pasa? Jiraiya tocó la puerta. Vete. Gritó la voz desde dentro. Temblando, desesperada por no ser encontrada. Sensei, ¿qué pasó? La voz de Shigeo llegó desde el final del pasillo mientras caminaba hacia ellos. Danzo está dentro, respondió Jiraiya con una leve sonrisa. Curiosamente, se niega a salir. Es extraño, ya que esa habitación solo tiene material de oficina. ¿Qué hace ahí? La expresión de Shigeo se endureció. Se acercó y pateó la puerta. Danzo. ¿Estás ahí? Sal. Si Jiraiya no hubiera estado cerca, habría entrado y le habría roto el cuello al hombre en el acto. Dentro, el rostro de Danzo se desangró. Sin ventana. Sin escapatoria. Solo la voz del chico, resonando. Danzo. ¿Has vuelto a Konoha, eh? Entonces dime, ¿soy un ninja de la aldea o un enemigo al que hay que dar caza? Decide ya. Incluso Hiruzen, sentado en su oficina, oyó el grito. Se puso de pie de un salto y salió corriendo, conmocionado. Shigeo. ¿Qué está pasando aquí? Vamos. Jiraiya tiró del brazo de Shigeo, pero este se mantuvo firme. Danzo intentó matarme antes. Ahora que nos hemos reencontrado, ¿cómo podría dejarlo sin castigo? Danzo, no creas que puedes esconderte de mí. Y los ojos de Shigeo brillaron rojos, y todo su cuerpo irradiaba una intrépida intención asesina. El aura opresiva inundó el pasillo como una inundación. Tanto Hiruzen como Jiraiya sintieron un escalofrío, como si garras heladas les recorrieran la columna vertebral.
A Hiruzen le dio un vuelco el corazón. Le acababan de decir que este chico albergaba el chakra de las bestias de 5 colas, y ahora, en un abrir y cerrar de ojos, sus emociones se descontrolaban. Si algo ocurría aquí. Danzo, ¿qué has vuelto a hacer? Discúlpate ahora, o no me culpes si no puedo contenerlo. Ladró Hiruzen. Desde joven hasta viejo, siempre había tolerado a su amigo más problemático. Sabía que las intenciones de Danzo eran para Konoha, pero sus métodos habían ido demasiado lejos. Fue la presión previa de Danzo la que casi llevó a Shigeo al límite. Hiruzen no permitiría que Danzo se convirtiera en la chispa que encendiera esta bomba oculta. Abre la puerta. Hiruzen la golpeó con el puño. Una voz apagada vino desde adentro. Lo siento, Hyuga Shigeo. Las palabras dejaron atónitos a Jiraiya y a Hiruzen. ¿Que Danzo se disculpará? Eso nunca había sucedido en su vida. Si una disculpa fuera suficiente, no necesitaríamos a la policía de Konoha, gruñó Shigeo, abriendo la puerta de una patada. Piénsalo bien. Jiraiya se abalanzó sobre él, agarrándolo del brazo. Sigue siendo un anciano de la aldea. ¿De verdad quieres convertirte en un ninja rebelde? ¿Y qué si lo hago? Rugió Shigeo, sacudiéndoselo. Su elemento madera estalló, enredaderas trepando por las paredes, mientras arena magnética inundaba la cámara en una marea de obsidiana. El rostro de Danzo se retorció de pánico. No había huido antes porque sabía que la sensibilidad de Shigeo lo encontraría en cualquier lugar. Mejor permanecer bajo la protección de Hiruzen y Jiraiya. Pero el destino lo había acorralado en esta oficina sin ventanas. Como era de esperar, Hiruzen convocó a Enma, el rey mono, para bloquear a Shigeo. Lo matarás delante de mí. La voz de Hiruzen se quebró por la ira y la desesperación. Pero lo que lo sacudió aún más fueron los ojos de Shigeo, que ya no eran de un azul profundo, sino del color carmesí del Mangekyou Sharingan. Cuando despertaste eso, la mente de Hiruzen dio vueltas. Hace apenas unos días, los ojos de Shigeo eran normales. Danzo tembló detrás de él, la sorpresa y el miedo luchaban en su rostro. Liberación de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Shigeo desató una llamarada masiva directamente hacia Danzo. Muro de prisión adamantino. El bastón de Enma se dividió en una docena de pilares, envolviendo a Shigeo y extinguiendo el infierno. Hiruzen siguió rápidamente con una liberación de agua para sofocar las llamas restantes. Shigeo, escucha. Podemos hablar de esto. No hay nada de qué hablar. La voz de Shigeo era fría. No finjas que no sabes de sus tratos con Orochimaru, ni que intentó matarme. Con un paso rápido, Shigeo desapareció de lo alto del muro de la prisión, esparciendo imágenes residuales por toda la cámara. La aguda mirada de Enma lo siguió. No son ilusiones, es pura velocidad. Hiruzen protegió a Danzo con su cuerpo, mientras que Jiraiya se movió pero no golpeó. Su vacilación era clara, pero su moderación le dio a Shigeo un poco de consuelo. Pero su intención asesina permaneció fija. Hoy, Danzo debe morir. Liberación de cristal. Aguja de cristal. Shigeo desató una tormenta de fragmentos afilados. Soy adamantino. Esos trucos no pueden hacerme daño. Rugió Enma, abriéndose paso entre la lluvia de disparos para atacar. Pero el verdadero objetivo de Shigeo nunca fue Enma. En un instante, apareció detrás de Danzo, con un kunai apretado contra su garganta. ¿Has oído hablar de la liberación de madera? Susurró Shigeo. La compostura de Danzo se quebró. No. No me mates. Me equivoqué. Por favor, perdóname. Todos se giraron. Danzo ya estaba en sus manos. Su velocidad superaba incluso a la de Chisui o Minato, casi imposible de seguir. Shigeo, no lo mates. Hiruzen tenía la garganta apretada. Ver a alguien amenazar a Danzo delante de sus narices era impensable. Liberación de madera. Perforación espera. Gritó Hiruzen, desesperado. Shigeo, escucha. Perdona a Danzo y lo contaré como una de tus tareas pagadas. Prometiste 3 misiones para Konoha. Que hoy borre una. ¿Qué te parece? Shigeo se congeló.
Su kunai flotaba en el cuello de Danzo. Tras una larga pausa, sonrió con suficiencia. Bien. Una misión cumplida, pero si no es hoy, será mañana. Al final lo mataré. Final del capítulo.